Son las 2, la 1 en Canarias. Vamos con los titulares de algunas de las noticias de hoy. La inversión total en el sector inmobiliario en España alcanzó los 3.001 millones de euros durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 7,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pablo, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí encantado de empezar este paseo contigo. Me han dicho que me lo iba a pasar bien contigo. Eso espero. Que eras sinónimo de diversión e inversiones, a la par. Correcto. Intentamos siempre poner un punto a todo lo que hacemos en Culmia, y a mí me toca la parte de inversión, que es una parte muy agradecida porque, entre otras cosas, nos permite disfrutar y pasar buenos ratos. Justo he venido aquí a punto de recogerte escuchando la radio, que decían que el sector inmobiliario en España, la inversión total del primer trimestre en 2025 había sido de 3.000 millones, que se dice pronto, y que ha subido un 7,9% respecto al año pasado, con lo que la cosa va al alza, pero es verdad que alguien sin mucho conocimiento como yo realmente no sabe en qué debería invertir, que si suelo, que si alquiler, si promociones. Dame un poco de luz en un tema tan complejillo como este. Bueno, yo te diría que eso es uno de los grandes cambios que ha habido, en mi opinión, en el mercado residencial en los últimos años, ¿no? Antes probablemente te valía conseguir una estrategia de compra un suelo, desarrollo y voy a tener el comprador seguro, y hoy en día, como en casi todo, lo que está en mercado, pues tienes que adaptarte y entender profundamente el mercado, y eso ha generado que a día de hoy no tengamos un único producto, sino que tenemos casas que compra la gente para vivir, casas que compra la gente para vivir pero que es soltera o no tiene intención de crear familia, casas que son o que están pensadas para perdurar el tiempo y atender el mercado de alquiler, que es un tipo de cliente completamente distinto y que tiene unas necesidades diferentes, o la de que tanto se habla ahora, la vivienda asequible, que tiene un fundamento, una función claramente social en unas condiciones de mercado distintas. Justamente lo de equilibrar rentabilidad y que tenga un buen impacto social suena especialmente interesante, porque muchas veces parece que es imposible, ¿no?, combinar las dos cosas, pero Culmia precisamente parece que hace un buen equilibrio entre esas dos partes. Bueno, eso es uno de nuestros secretos. En la medida en que hacemos muchas cosas, pues podemos hacer cosas que probablemente de por sí solas no funcionarían, ¿no? Por ejemplo, gestionamos suelo, que tiene una peculiaridad que es muy largo en el tiempo, pero que te permite ir aportando y generando valor a lo largo de muchos años, y tiene unos retornos distintos. Tenemos la promoción tradicional, tenemos la promoción que destinamos al cliente institucional. Antes hablábamos, ahora ya no solo hay clientes particulares, hay fondos y administraciones o fondos de inversión o compañías de seguros que quieren y demandan producto. Y luego te estaría, por ejemplo, dentro de eso, pues todo lo que desarrollamos en vivienda asequible, que tiene una función claramente social, tiene un margen reducido, pero donde nosotros en Culmia hemos tomado la decisión de contribuir en la medida que podamos desde el sector privado para intentar paliar la escasez de vivienda y de vivienda a precios asequibles que hay en el mercado actual. Si tuvieses que darme un consejo a una persona como yo, que tampoco soy para nada experto en este mundo, y con unas palabras fáciles que alguien como yo pueda entender, ¿cuál sería como tu consejo de oro para invertir? Bueno, este es un tema bastante interesante, ¿no? Al final, mucha gente lo dice, la casa o una casa es probablemente la inversión más importante que vas a hacer a lo largo de tu vida, y por lo tanto, pues debe requerir, por supuesto, de un análisis profundo. Yo siempre digo lo mismo, debemos intentar buscar una casa que perfectamente se adapte a nuestras necesidades durante un periodo de tiempo concreto. Es decir, hay mucha gente que me llama y me dice, oye, quiero comprar esta casa, y al final es una casa que probablemente sea demasiado grande para los próximos 10 años de vida y únicamente tenga sentido al final, o al revés. Gente que prefiere ir a un sistema de vivienda más pequeña y una rotación más alta. Es una decisión complicada. Yo siempre digo lo mismo. Debemos hacer una valoración económica de la inversión. La compra de vivienda es una compra
muy importante, muy significativa desde el punto de vista de importe económico, y por lo tanto debes compararla con otras inversiones económicas que puedas hacer a medio plazo. Evidentemente tiene un componente especial, que es que debes elegir una casa que verdaderamente te guste y que puedas y que debas disfrutar, pero como todo debe tener un análisis pormenorizado de mercado, de ubicación, de cómo voy a estructurar mis ingresos futuros para poder pagarla, y todo eso requiere de un análisis muy profundo que cada uno debe realizar a la hora de acometer una inversión tan importante a lo largo de su vida. ¿Tú crees que en general es más óptimo comprarte una casa, por ejemplo, a los 40 años, pensando que vas a vivir toda la vida en ella? ¿O la mentalidad de estoy aquí 10, 15 años, la vendo y cuando tenga más ingresos me compro otra? Yo siempre doy el mismo consejo a la gente que me pregunta. Yo creo que tener una inversión en propiedad es siempre bueno, pero no necesariamente esa vivienda es la que debes destinar a tu día a día. Es decir, la inversión en vivienda creo que es o cumple varias de las aspiraciones que debemos tener en la vida. Una, tener una casa en propiedad. Lo bueno que tiene como inversión el residencial es que siempre vas a tener un hogar al cual puedes acudir en un momento determinado, pero no necesariamente tenemos que estar en una casa o en esa casa durante toda la vida. Es decir, el ser humano ya a lo largo de lo que es su vida cambia las circunstancias y por lo tanto debe adaptarse. Igual que Culmia lo ha hecho en el mercado de inversión y en el mercado inmobiliario, no tenemos un único cliente ni tenemos una única vivienda que valga para toda la vida. El comprador de vivienda tiene que tener esa capacidad de adaptarse, y eso lo puede enfocar mediante lo que es el arrendamiento en un momento puntual o lo que es la compra y sustitución o vivienda de reposición a futuro si va evolucionando a lo largo de su carrera con opciones diferentes. Tú mismo me lo has mencionado antes, que me has hablado de la vivienda asequible, y es una palabra que empiezo a oír cada vez más y más y más. Dudo de si es rentable. ¿Qué lugar ocupa dentro de vuestra estrategia de inversión? Vamos a ver, para nosotros es un tema, conceptual. Tuvimos muy claro desde un principio que, y estudiando, y aquí yo siempre doy ese mismo consejo, nosotros como empresa participada por un fondo de inversión hacemos mucho hincapié en el análisis y el estudio, y nos dimos cuenta de que había en un momento puntual como el actual un desequilibrio muy significativo entre la oferta de vivienda y la demanda real, ¿no? Y eso había provocado pues un incremento de los precios muy considerables en el mercado de alquiler, lo cual generaba una oportunidad de mercado para todo lo que se ha venido a llamar vivienda asequible, que básicamente es una vivienda que tiene un precio de alquiler entre un 20 y un 30% por debajo del mercado, ¿no? Y para eso teníamos que contribuir desde el sector privado en crear ese tipo de producto. Ahí empezamos a trabajar y luego nos dimos cuenta de que era un producto que tenía, independientemente de su rentabilidad, que tú has comentado, que tiene unos márgenes ajustados porque tiene una renta máxima a la cual puedes alquiler, pero tiene muchos otros puntos de interés para una compañía como Culmia. Tiene financiación sostenible, tiene mucho cliente, especialmente internacional, fondo institucional, que le da gran valor por su concepto social y asequible, y por lo tanto se va a transformar en un activo que desde el punto de vista patrimonial no deja de tener muchísimas bondades de cara a tener en un portfolio, que es todo este componente que lo dota de ese atractivo que hemos comentado. Es verde, es sostenible, es social, genera rentabilidad, pero genera una rentabilidad ajustada, pero genera una rentabilidad que por muchos inversores es entendida como suficiente para poder encontrar atractivo este tipo de producto. Lo mismo nos ha ocurrido a nosotros desde el punto de vista de promoción. Claro, pero estamos aquí hablando de algo que es una mezcla de entre público y privado, que al oído suena muy bien, pero al mismo tiempo a mí me puede dar un poco la sensación de que puede ser todo un poco lento, complicado, tedioso. Correcto, para mí la palabra más importante de las tres, aunque se habla mucho de público-privado, es colaboración. Yo creo que todos estos proyectos solo han funcionado o están funcionando en aquellos casos donde verdaderamente ha habido una colaboración. ¿Qué es colaborar? Es entender a la otra parte, es entenderse ambas partes y tener la sensibilidad suficiente en la cual esto tiene que ser una actividad donde por lo menos todas las partes que participan tengan un mínimo retorno y cumplan unos mínimos objetivos. Y por lo tanto, para mí la clave de todos los programas es que verdaderamente hay una vocación de colaborar. Cuando ha sido así, yo creo que son muchos los casos de éxito que se han dado
Y ha habido otras veces donde parte de la razón de que determinados planes no hayan funcionado es que no ha habido una vocación clara de colaborar. Otra manera de colaborar un poco distinta es la que he estado leyendo últimamente, que hacéis algunas promotoras, que son acuerdos de coinversión. ¿Qué es eso exactamente? Correcto, pues yo creo que eso también va en la línea de lo que te comentaba en una de las preguntas anteriores con las tendencias del mercado. Tú ahora vas viendo en coches, en moda, se lleva mucho el término colaborativo. Y es un poco esa misma base. Es decir, nosotros tenemos un expertise concreto en lo que es la actividad como tal de la promoción inmobiliaria y de la comercialización de unas determinadas unidades residenciales, pero creemos que nuestra capacidad de enriquecer este negocio mediante la participación de otros inversores o otras empresas que puedan aportarnos algo de diferenciador no debe ser una limitación, sino que es una oportunidad. Y en ese sentido mantenemos un equilibrio entre todo aquello que desarrollamos únicamente bajo la marca de Culmia y muchas oportunidades que nacen o pueden tener su origen en Culmia, pero que se desarrollan de manera conjunta. Y ahí hay una parte fundamental, como en toda colaboración, y es debemos tratar de encontrar el partner adecuado. Antes hablábamos de colaboración, lo hicimos en Asequible, esto es lo mismo, pero en el sector privado. ¿Y cómo lo hacéis para encontrar esos colaboradores que digas es el indicado? Porque me imagino que no será solo cuestión de pasta. Correcto, es más, te diría que el concepto económico es probablemente el menos relevante. Piensa que en todas estas coinversiones vamos a estar juntos por periodos no inferiores a 3-4 años y en líneas generales deberíamos estar por los próximos 6-7 años, con lo cual es tremendamente importante estar seguro que el socio que vas a elegir es el adecuado. Y generalmente yo siempre doy el mismo consejo. Si somos capaces de alcanzar un acuerdo rápido, podremos tener una relación larga. Si tú durante todo el proceso de intentar fijar las bases de nuestra colaboración ves que ese proceso se alarga, que no hay una sintonía absoluta en cuáles deben ser los objetivos y qué resultados estamos buscando, probablemente no estés con el partner adecuado. Si eres capaz de entenderte en el corto plazo, encontrarás un partner de largo recorrido. Lo que estoy sacando un poco de esta conversación es que también en este tema se trata de colaborar y también pensar a largo plazo, ¿no? Veo que hay mucha estrategia largoplacista, que no son decisiones de un día para otro. Correcto, o sea, pensar siempre que hay en una cosa que verdaderamente no hemos evolucionado como nos hubiera gustado. Antes hemos hablado de nuevos clientes, de nuevas formas de trabajar, hemos hablado de cómo tienes que adaptar la vivienda a las nuevas demandas, pero hay una realidad que es que a día de hoy cualquier proyecto residencial te lleva no menos de un periodo de 3 años, desde que empiezas hasta que lo terminas. Eso es un periodo muy largo y sobre el cual además ocurren muchas cosas. Es un mercado que parece estático en el sentido, cuando tú le preguntas a algún amigo tuyo y te dice, oye, me he comprado una casa, él ya piensa que la tiene y verdaderamente le quedan 3 años para que se la entregues. Y hasta que se la entregues ocurren muchas cosas. Por eso es muy importante que la estrategia a medio o largo plazo tiene que estar perfectamente asentada y ser conjunta, ¿vale? Porque está claro lo que es el comienzo, pero verdaderamente hay un proceso muy largo hasta que entregas definitivamente o disuelves o completas lo que es esa alianza. Por lo tanto, medio y largo plazo, y esa es la visión que debes compartir. Hemos estado hablando de vivienda y de suelo, pero tengo entendido por lo que he estado leyendo y escuchando que hay también escasez de suelo. Tú, como responsable de este tema, ¿qué visión tienes? Pues muy buena pregunta, porque se habla poco y está muy ligado al problema de la vivienda. Gestión del suelo es un auténtico reto y además que requiere, entre otras cosas que hablábamos antes, de colaboración pública y privada y del mercado en general a nivel local y nacional. Y es que la gestión del suelo está en unos plazos tremendamente largos. Te voy a poner un ejemplo, tenemos suelos que estamos gestionando en la Comunidad de Madrid que llevamos más de 20 años de tramitación. Cuando uno piensa en la gestión del suelo, yo siempre digo lo mismo, alguien dibujó el desarrollo de una ciudad, como es Madrid, que está perfectamente definido, y ahora lo que tenemos es que transformar esos dibujos o esos planos que teníamos en lo que son calles para que el día de mañana haya suelos y unos años más tarde podamos desarrollar ahí viviendas. Y ahí es donde estamos sufriendo un auténtico colapso que por ende afecta lógicamente al mercado de oferta de vivienda. Desde Culmia estamos
trabajando intensamente con las distintas administraciones en la gestión óptima del suelo, y eso pasa por un periodo de tramitación más reducido, de una adaptación de lo que son los desarrollos urbanísticos a la realidad de demanda actual, a un desarrollo de barrios muchísimo más sostenibles y adaptados a las necesidades y tendencias del mercado de hoy, pero todo eso se tiene que producir en un periodo de tiempo mucho más reducido para que podamos adaptar todos esos grandes desarrollos a la demanda real que tenemos a día de hoy, que es un escenario de escasez de oferta de obra nueva y de escasez de oferta de vivienda que pueda ser destinada al alquiler o a la compra. Pues ya me siento un poco más preparado para invertir. Es un tema complejo, que hace falta conocimiento, pero me has ayudado a situarme un poco dentro de este mundillo. Te doy las gracias por haberte venido, Pablo. Ha sido un auténtico placer y espero que nos veamos pronto. Eso espero, y animarte, lo dicho. Invertir es siempre una buena opción en residencial, así que a por ello. A por ello, muchas gracias.